Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, pidiéndole al Señor que venga siempre en ayuda de nuestra debilidad, para que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas y falsas apariciones y vivamos siempre en la esperanza, y sobre todo para que purifiquemos nuestros corazones de toda corrupción y de todo mal, y tratemos de vivir siempre de las obras buenas. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3a y 13 al 16. Hermanos, os rogamos a propósito de la última venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie en modo alguno os desoriente. Dios os llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Palabra de Dios. Salmo 95. El Señor llega a regir la tierra. Decida los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Hoy esta palabra de Dios quiere advertirnos de dos grandes peligros que amenazan siempre la fe, la esperanza y el amor como virtudes fundamentales en la vida cristiana y en nuestra relación y compromiso con Dios, y su gloria que se manifiesta en nuestras obras. Por una parte, Pablo alerta a la comunidad de los tesalonicenses a vivir en la verdadera esperanza y no en el desasosiego y la desesperanza de la manifestación definitiva del reino de Dios en el día del Señor. Exhorta a no dejarse engañar por revelaciones y manifestaciones que en nada ayudan ni aportan a una sana esperanza y a un verdadero camino en la fe. Pablo hace una súplica vehemente: os rogamos. Pues la venida del Señor se va manifestando de una manera muchas veces misteriosa e imperceptible, porque Dios está aconteciendo siempre a través de los signos de su amor y de los corazones de aquellos que van asumiendo con compromiso y responsabilidad la propuesta de Cristo y la vida eterna. Ciertamente el mal es una realidad que todavía se resiste a ser derrocado definitivamente del corazón del hombre. Por eso la propuesta de Cristo es permanente y el actuar del reino como una semilla, dice Jesús,
sin que el sembrador lo perciba, crece y da fruto en su sazón. Claro mensaje para nuestros días hoy, cuando en la fe, la esperanza y el amor verdaderos nos vemos amenazados por supuestas apariciones, mensajes del cielo, voces y figuras que se oyen y aparecen en las nubes, grupos y doctrinas que van apareciendo, filosofías, políticas, religiones, cultos, en fin, cualquier cantidad de expresiones religiosas y espiritualistas que más que salvarnos nos condenan a una vida sin esperanza y a un desasosiego espiritual innecesario e imprudente, pues nos confunden y desesperan, porque a la final Dios sigue siendo misterio que nos sobrepasa. Ayer veíamos en la fiesta de San Bartolomé Apóstol cómo es que solo a través de la palabra de Dios podemos llegar al verdadero conocimiento de la verdad que nos hace libres y de la esperanza del encuentro con la persona de Jesús, revelación definitiva de Dios y su propuesta de amor. Sin la palabra de Dios, caemos en el escepticismo, la duda y la desesperanza que dañan y destruyen el proyecto de Dios. Y seguiremos cualquier viento de doctrina y nos dejaremos llevar como veletas, como niños caprichosos e inmaduros, como dice Pablo en Efesios 4, 14 siguientes. Pero esa palabra de Dios no está sujeta a vanas, fatuas y falsas interpretaciones acomodadas a nuestros egoístas intereses, como los que denuncia Jesús de los fariseos y escribas, que anulan el mandamiento de Dios imponiendo tradiciones de los hombres. San Pedro dice en su carta, 2 Pedro 1:20, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Y el mismo Pedro, a renglón seguido, denuncia la intromisión de falsos profetas y maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán hacia sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia con palabras artificiosas. 2 Pedro 1:3. Debemos entonces releer constantemente esta carta de Pablo a los tesalonicenses, para no perder la esperanza y para cerrar nuestros oídos y el corazón a tantas falsas propuestas de la inminencia del fin y a tantas fantasías y estupideces que nos distraen de la verdad, de la esperanza y de la serena felicidad que nos trae la palabra de Dios. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, hablando de la santidad cristiana como un llamado permanente de Dios, nos alerta sobre dos grandes peligros que atacan al mundo de hoy respecto a la fe y a la manera como debemos relacionarnos con Dios y a la manera como debemos buscarlo permanentemente y esperar en Él. Dice el Papa en el numeral 4041, el gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Así, quizá sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. A veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada, porque el gnosticismo, por su propia naturaleza, quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Cuando alguien tiene respuesta a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta
que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios nos supera infinitamente. Siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Y en el numeral 47-48 advierte sobre el otro peligro que daña la esperanza y la construcción del reino de Dios, y es el pelagianismo actual, que se basa en los esfuerzos personales, llevándonos a una espiritualidad y religión de los méritos, como si pudiésemos comprar y hacer trueque con Dios, negando así la gracia y la gratuidad del amor de Dios, que se da sin medida e incondicionalmente, como tantas veces lo refiere San Pablo en sus cartas. Dice el Papa en el numeral 48, el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Se olvidaba que todo depende no del poder o del correr, sino de la misericordia de Dios, Romanos 9:16, y que Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. No nos dejemos entonces engañar. Estudiemos y escuchemos más la palabra de Dios. Alimentemos la esperanza con buenas obras y afiancemos el amor con la oración que nos lleva al verdadero conocimiento de Dios, de su misterio y de su acontecer permanente. Alejemos de nosotros la hipocresía que denuncia Jesús en el Evangelio y que es el segundo peligro que amenaza nuestra fe, nuestra esperanza y el amor cristiano. Esforcémonos por mantener purificado el corazón, lugar de todas nuestras decisiones, que nos hacen puros o impuros, justos o pecadores, de tal manera que teniendo limpio el corazón, es decir, la conciencia, tengamos consecuentemente limpio el exterior, que se manifiesta en las buenas obras, en el buen trato con los demás, en la superación de toda diferencia, discriminación y disociación, en el rechazo a toda corrupción, a toda injusticia, a cualquier mal que sale del corazón, renunciar a lo que la lógica del mundo quiere hacernos ver como laudable y plausible, como por ejemplo obedecer solo a nuestros instintos y deseos y comportarnos como si fuésemos animales irracionales, movidos por el egoísmo y lo inmediato. Creer que toda bondad y justicia es superflua y simplemente utopía irrealizable, o simplemente cosas del pasado y mentalidad rancia y ya superada. Se necesita entonces purificar lo de adentro, es decir, la conciencia, para que lo de afuera, es decir, nuestras obras, sean según el criterio de Dios y la voluntad de Dios, y así podamos ser perfectos y auténticos hijos de la esperanza que no defrauda, como dice San Pablo. Que la Santísima Virgen María nos ayude a hacer este camino en la serena esperanza, en el amor como compromiso con el hermano y en la fe como adhesión a la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor
esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.